pero lo que pasa es que me quedaba a 5 cuadras por la misma vereda y mi madre quería que no cruce avenidas, entonces me mandó a ese colegio para que no corra riesgo. Y a Charlie vivía del otro lado, a unas 5 cuadras, y también lo mandaron preso, para que esté cerca. Entramos en un colegio que era súper estricto. Bueno, primero y segundo año yo sabía que había un tipo raro que tenía un grupo en el turno tarde. Y a él le habían comentado que había otro tipo raro que estaba en el turno mañana, que era yo. Lo extraño es eso, que digo de tipo raro, porque cuando le preguntaron a Charlie después en el reportaje, cuando lo viste, ¿qué te pareció? Rarísimo. Yo no me enteré. Cuando me preguntaron a mí en un reportaje, cuando lo conociste a Charlie, te pareció rarísimo. O sea, bueno, la cosa es que lo conocí en un recreo. Él lo había mandado durante 2 semanas de turno tarde a la mañana y estaba tocando, había un salón de música y estaba el patio. Y alguien me dice, está el otro ahí tocando el piano adentro. Y entonces yo fui y nos quedamos los dos solos, entré y digo, ¿vos sos el que tenés la otra banda? Sí. Ah, sí, bueno. ¿Qué te gusta? Los Beatles y la música clásica. 5 minutos nos hicimos amigos. A los 15 minutos estábamos planeando un asalto. Asalto quiero decir, se llamaba. Claro, no va a pensar mal. Sí. No delatemos la edad. No, delincuente. No, asalto lo llamábamos cuando alguien, los pibes organizamos una fiesta. Los chicos llevaban la bebida, las chicas la comida y tal. Y entonces organizamos algo y dijimos, vamos a hacer algo donde vendemos números, compramos bebida, comida y todo lo otro y tocamos las 2 bandas y nos hacemos de algo de guitarra. En realidad nos salió, siempre fuimos medio de terror para los negocios, así que no fue muy victorioso, pero estrenamos las 2 bandas juntos y para hacerlo más breve, porque pasó tiempo, al año siguiente fuimos compañeros de colegio, compañeros de turno, a partir de 4º y 5º año. Y en 4º año él me dice, ¿por qué no armamos una banda entre las dos? Entonces le digo, bueno, juntamos mi banda, que era lo mejor vocal, y la banda de él, que era instrumental, y armamos una banda, y ahí decidimos cambiarle el nombre, y ahí se puso Sui Generis. Éramos 6, y después empezaron a ir todos, porque era banda de colegio y no pasaba nada. O sea, pasó mucho tiempo para que pase algo. Y nosotros éramos 3 los que llevamos adelante la banda. Era Charlie, yo y Carlos Piegari, que es el compositor de Natalia Luis. No sé si alguien conoce el tema de Sui Generis, que salió en el primer disco. Era compañero mío de colegio primario, que él después pasó a 5º año, 6º año, y la madre no lo dejó que sea músico de rock, era medio tenebroso. Claro, en esa época primero no pasaba nada, nos ganamos mangos, nos mandamos a lugares rarísimos a tocar, y la madre le pareció que no era muy decente que su hijo se meta en ese lugar. A Charlie y a mí no nos importaba. Y a nuestro padre, cualquier cosa le hacíamos algún pequeño verso de dónde íbamos. Listo. Sui Generis nos presentó, y ahora que estamos acá. La madre de Charlie tenía un programa de televisión, era productor de un programa de televisión. Entonces nosotros teníamos la rutina de ir a la mañana al colegio y a la tarde, 2 a 3 veces por semana, ir al canal 7, la que dicen de televisión pública, ahora íbamos, que era blanco y negro y todo eso, íbamos a meternos a hacer bulto, a relleno. Había un programa, hacía falta que alguien se siente en una mesa, nos sentamos ahí. Y nosotros veíamos que estando cerca de ese ambiente, en una vez iba a poder pasar algo, o sea, músicos, cámara de televisión, estamos como en el mundillo. Y nosotros teníamos 16 años, entonces era ideal. Y teníamos esa pequeña rutina que aparte teníamos la idea de salir alguna vez en televisión, cosa que lo logramos. Pero no, o sea, no pasó nada. Fuimos, nos mostrábamos, íbamos con la banda, hinchábamos, déjenos tocar en... Yo me acuerdo que el primer programa lo hicimos con la hermana de Pinky, Raquel Satraño, que tenía un programa juvenil y nos colaron ahí medio de lástima y salimos en televisión. Muy gracioso, ahora voy a la otra anécdota. Muy gracioso porque nos maquillaron para la televisión. Y salimos y nos fuimos después del programa nos fuimos a casa, tomamos un colectivo y estábamos los dos adentro del colectivo a ver si alguien nos había visto. Cosa ridícula. Primero que recién había salido el programa
Y según el tipo que hacía nada, el tipo, salió no dejar maquillaje para ser artista, ¿no? Ya somos famosos. Bueno, pero volviendo, nosotros con Charlie agarramos el colectivo, cuando no íbamos al canal íbamos a las discográficas a mostrarlos. Entonces íbamos a todas las conocidas y las no conocidas. Y agarramos la guitarra española, funda, íbamos por ejemplo a Polygram, íbamos a Sony, bueno, Sony no existía, CBS, Universal tampoco, todo. Y nos pasó por ejemplo esto. Usualmente nos echaban, pero una vez nos pasó esto que fue muy simpático y tétrico también. Entramos en una oficina en Philips, que era una compañía bastante importante, y nos recibe el tipo, pasen, hacemos la prueba típica, que era cantar 4 canciones, 3-4 canciones, el tipo pone los pies arriba del escritorio y dice, fantástico, vamos a grabar un disco y va a salir en todo el mundo, y nosotros decimos, ay, no lo podemos creer. Y bueno, van a tener que ir en limusina a los shows, porque después los fans se van a tirar encima, vamos a pensar lo de los guardaespaldas. Y nosotros decimos, ¡wow! El éxito nos llegó en un instante, fantástico. Y bueno, nos llenó el bocho, pero infernal. Nos fuimos de ahí y decimos, bueno, volvemos otro día para arreglar el contrato. Sí, van a firmar contrato. Vamos, volvemos y en los 3-4 días volvemos a Philips. Golpeamos la misma puerta que estaba el nombre del productor ahí, dice Merilado, bueno, abre y abre un tipo. Hola, ¿qué tal? Venimos a buscar a Jorge Martínez. Sí, soy yo. No es usted. Nosotros ya estuvimos acá y Jorge Martínez nos atendió, nos dijo que iba a grabar un disco. No, yo soy Jorge Martínez. Pero nosotros vinimos, por ejemplo, el martes pasado. No, el martes pasado yo no pude venir porque estaba enfermo. ¿Y quién vino? La cosa es que nos atendió el conserje, el que limpiaba. Se hizo pasar por productor de tanto escuchar la labia del productor y nos agarró de punto y nos ofreció el oro y el moro. Y el Jorge Martínez le hicimos la prueba y nos echó de moro. Ya que estamos ahí, le cantamos canciones y que no, usted no anda. Y nos echaba, o sea, pasamos del éxito absoluto al fracaso total en el término de 2 días.